en parte, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un primer efecto en el precio de las commodities. La soja superó los $600, un nivel al que no llegaba desde hacía al menos un año. Y para analizar qué pasó con la soja, qué puede pasar, cómo está el mercado, estamos en comunicación con David Miazo, economista de FADA. ¿Qué tal, David? Buen mediodía. Marcos, muy buenos días, un gusto estar conversando con vos. Igualmente, David. Bueno, la soja a $600 no se veía hace mucho, desde mayo de 2021, si no me equivoco. Bueno, ¿por qué llegó a ese nivel y cuáles son las consecuencias para el país en un contexto en que la cosecha no es la del año pasado porque la sequía está teniendo también sus efectos, ¿no? Bien, bueno, por un lado, todo el ruido en torno a este conflicto hace subir el precio de los commodities en general, han subido los minerales, en particular el oro, ha subido el petróleo y también han subido los commodities agrícolas. También hay que tener en cuenta que Rusia es el principal exportador de trigo a nivel mundial. Ucrania también es un exportador importante, exporta algo menos de lo que exportamos en Argentina, también exporta bastante maíz, exporta cerca de la mitad de lo que exporta Argentina, que es el tercer exportador a nivel mundial. Entonces, es una producción agrícola entre estos dos países relativamente importante. El precio del trigo fue, de hecho, el que más subió. Nos llama un poquito más la atención la soja porque es nuestro principal producto de exportación y alcanzó los $600, pero sobre el que más miedo se tiene en términos comerciales de que pueda eventualmente haber algún tipo de problema, es el trigo en particular. Pero bueno, siempre están muy correlacionados. También la soja y el maíz por su uso como biocombustibles, la soja con el biodiesel y el maíz con el etanol, también suelen tener alguna correlación con el precio del petróleo, que cuando sube se genera mayor incentivo a consumir biocombustibles y eso también tracciona un poco la demanda de estos cultivos. Por esos motivos hemos estado viendo estas subas y Argentina por ahí, si los precios se mantienen, va a poder capturar parte de la mejora de precios de soja y maíz, dado que la cosecha empieza ahora en marzo-abril. En cambio, trigo, que la cosecha ya fue en el verano, está casi todo vendido, entonces probablemente no podamos capturar una mejora de precio o por lo menos por una parte importante de la producción en el caso de trigo. David, ¿hay alguna perspectiva con respecto a los precios? ¿Se puede proyectar alguna dinámica de los precios o todo dependerá de lo que ocurra con el conflicto que, bueno, está mostrando sus primeros capítulos recién, ¿no? En general, los precios toman toda la información disponible a hoy, digamos. Si hoy hay expectativa de que puede subir, el precio sube hoy mismo o bajar lo mismo. Así que medio como que el precio ya tiene toda la información y todas las expectativas contenido en lo que vemos hoy. La verdad es que hace un par de meses se esperaba que el 2022 sea un año de menores precios respecto al 2021, porque principalmente la política monetaria que lleva a cabo la Fed, Estados Unidos, también Europa, se esperaba que empezara a ser contractiva el tema de la suba de tasas, y eso hacía esperar que los precios bajaran, y bueno, después tuvimos el efecto de la sequía, que es lo que principalmente ha empujado el precio de la soja. Vos calculás que entre Brasil, Paraguay y Argentina se estima que se van a producir 30 millones de toneladas menos de soja, que es aproximadamente lo que Argentina exporta. Entonces, en ese sentido, también jugó la sequía y también está jugando todo este ruido geopolítico y militar en Rusia y Ucrania, que también uno tendrá que ver hasta dónde llegan las implicancias, si termina siendo algo más similar a lo que fue Crimea en el 2014, que fue algo muy localizado, que no hubo grandes enfrentamientos militares, si esta situación con estas dos regiones termina siendo algo similar, que si lo recordamos un poquito es prácticamente lo mismo que sucedió en 2014 con Crimea, que también es una región Ujú. ucraniana, o si por todo el involucramiento de Europa, de Estados Unidos, esto crece un poco más allá. Por el momento pareciera que se va a quedar en algunas sanciones económicas a Rusia, que en el caso de los granos, tal vez las puedan esquivar, principalmente porque
la exportación de granos no va ni a Europa ni a Estados Unidos, sino que va a países africanos, al sudeste asiático, China. Entonces, las sanciones por ese lado probablemente no tengan mayor impacto. Hay que ver si en el mercado de petróleo y de gas, que sí una parte importante va a Europa, y eso cómo se va a reconfigurar, y también cómo eso va a impactar en Argentina, dado que también, por ejemplo, somos importadores de gas, tanto de Bolivia como los barcos de GNL que se prevén para el invierno. David, ¿el país va a compensar la pérdida que tiene en cuanto a volumen exportable por la baja de la cosecha con estos mayores precios o no alcanza? Sí, por el momento, si estos precios se mantienen, estamos hablando de precios que son cerca de un 10% superiores al promedio del año pasado, y eso haría equilibrar el efecto de la sequía, que estamos hablando que por ahora las estimaciones que hay, estamos entre un 5 y un 10% de menor volumen, o sea, el volumen caería por efecto de la sequía entre un 5 y un 10%, pero se neutralizaría con un aumento de cerca del 10% de los precios. Todavía tenemos que ver, hasta que la cosecha no esté levantada, realmente no vamos a tener los números finales, y hay que ver si, de nuevo, si estos precios se mantienen o no. Lo bueno es que con estos precios en los mercados internacionales, tanto los productores locales como los exportadores pueden aprovechar a tomar precios, digamos, a vender anticipadamente su producción, aprovechando los buenos precios a través de los futuros. Así que, o las entregas futuras. Así que eso es una buena noticia, porque aún si los precios no se mantienen, hay instrumentos financieros para poder aprovechar los precios que estamos viendo hoy. David, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Un gusto conversar con vos siempre, Marcos. Igualmente, David. David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA, dando un panorama de lo que está ocurriendo con el precio de las commodities. La soja, veíamos a más de $600, un ingreso muy importante para el país y también para los productores, pero también un crecimiento en el precio del trigo, que es tal vez el insumo que más está preocupando en el mundo por la participación y la relevancia que tienen Rusia y Ucrania en ese cultivo para las exportaciones mundiales, para el consumo mundial. Y los $600, nos decía David, no se puede proyectar si va a seguir en una senda de crecimiento, porque en general los precios se conforman con escenarios futuros, digamos, previendo escenarios futuros